La contaminación afecta tanto al aire, al agua, al suelo. Entonces vamos a hablar de las diferentes formas que se pueden contaminar el aire, el agua y el suelo. Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico, ¿no?, de que una ciudad produce ciertos gases que contaminan el aire. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre. El aire se está contaminando, ¿no? El suelo también se contamina debido a que en las plantaciones se utilizan ciertas sustancias para controlar plagas, insectos. Entonces los insecticidas, los plaguicidas, los herbicidas contaminan el suelo. También podríamos hablar de la basura que se bota en el suelo. Entonces ese suelo queda contaminado. El agua también se contamina. Esto es debido a que mucha de la población vierte la basura al río y del río va al mar. También los desagües, cuando no hay un tratamiento del agua, también desembocan en el mar. Entonces el agua se contamina, el aire se contamina, el suelo se contamina. Vamos a hablar ahora de la contaminación del aire. El aire se contamina, una de las fuentes de contaminación del aire es el parque automotor. Los motores liberan ciertos gases que contaminan el aire. Para que un motor funcione, necesita de gasolina, necesita de aire. Cuando la gasolina sufre una reacción de combustión, produce el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Pero recordemos que el aire tiene nitrógeno y oxígeno. A las altas temperaturas que hay dentro del motor, hace que estos gases reaccionen, formándose los llamados óxidos de nitrógeno, los NOx. La gasolina presenta azufre en su composición. Como tiene azufre, el azufre con el oxígeno del aire a estas altas temperaturas forman los llamados SOx, los óxidos de azufre. Y esto es lo que nosotros conocemos como el humo. Entonces, por acá también se libera vapor de agua y todo esto para nosotros es lo que conocemos como el humo, ¿no? El humo del parque automotor. Veamos por acá los contaminantes. Entonces ya sabemos que el óxido de azufre es un contaminante, ¿no? Es un contaminante. Procedencia, el parque automotor, ¿no? También otra procedencia del óxido de azufre viene a ser la tostación de los minerales. Estos minerales que tienen azufre se tuestan. Entonces en el proceso de tostación, una parte de este dióxido de azufre se libera a la atmósfera, trayendo como consecuencia problemas de contaminación. Entonces sería su procedencia, parque automotor y también tostación de minerales. Efecto, el dióxido de azufre va a cambiar en la atmósfera debido a que la atmósfera tiene vapor de agua. El vapor de agua al reaccionar con el dióxido de azufre va a formar ácidos, como el ácido sulfúrico, ¿no?, el ácido sulfuroso, formando una niebla ácida o lluvias ácidas. Esta lluvia ácida que precipita cae en el suelo y cambia el pH del suelo. Y ese es el problema de contaminación, ¿no? Efecto lluvia ácida. En las plantas, en los bosques, afecta, ¿no?, a la vegetación. En el hombre, en el sistema respiratorio, ¿no?, irritación en el sistema respiratorio. En las estructuras metálicas de las ciudades, puentes metálicos, rejas metálicas, comienza un proceso de corrosión, de oxidación, debido a la lluvia ácida. Monumentos o estatuas que tienen caliza en su composición también son afectados, porque la caliza, que tiene carbonato de calcio, va a reaccionar con estos ácidos. Otro contaminante son los llamados óxidos de nitrógeno, los llamados NOx. Estos NOx también provienen del parque automotor, ¿no? Una fuente es el parque automotor. Hemos mencionado que en el aire hay nitrógeno y oxígeno. Cuando este entra al motor junto con la gasolina, se generan altas temperaturas y salen los NOx, los óxidos de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno también son responsables de las lluvias ácidas, ¿no? Una lluvia ácida tiene dos componentes principales, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Entonces los NOx son los responsables de la formación del ácido nítrico. Pero también el NOx es responsable del smog fotoquímico.
El smog fotoquímico, ¿no? ¿Qué es el smog? El smog es la mezcla del humo más la niebla. Cuando nosotros tenemos el humo, que es un sistema coloidal, y la niebla, que es otro sistema coloidal, y estos dos sistemas coloidales se mezclan, forman el smog. Entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, la radiación solar cae en forma perpendicular y produce ciertas reacciones químicas, produciendo en este caso ozono. Este ozono se considera un contaminante secundario. Entonces, ese es el producto del smog fotoquímico. Entonces, el smog fotoquímico, ¿no?, produce contaminantes secundarios como el ozono en baja atmósfera. Otro contaminante es el monóxido de carbono. Cuando nosotros tenemos monóxido de carbono es debido a que la combustión ha sido incompleta. Ya cuando el motor tiene años funcionando, ya no quema bien la gasolina, la combustión no es tan eficiente y comienza a producirse altas concentraciones del monóxido de carbono. Es el monóxido de carbono responsable del dolor de cabeza, ¿no? Cuando uno sube al carro y tiene dolor de cabeza, él es el responsable de los mareos, de las náuseas. El responsable es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene una alta fijación a la hemoglobina. Cuando nosotros subimos a un carro contaminado por monóxido de carbono, respiramos el monóxido de carbono, este se va a unir a la hemoglobina. Tiene una fijación intensa, mayor que con el oxígeno, mayor que el dióxido de carbono. Es por eso que rápidamente nuestro sistema se concentra de monóxido de carbono y nos da sueño, nos duele la cabeza. Entonces, fijación en la hemoglobina, ¿no? Y evita el transporte de oxígeno. O sea, el monóxido se fija en la hemoglobina y no permite el transporte de oxígeno, debido a que el oxígeno no ingresa. Otro contaminante es el dióxido de carbono, el CO2. El CO2 es responsable del efecto invernadero. En nuestro planeta hay 3 gases principalmente relacionados con el efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano y el agua. Entonces, el vapor de agua, el metano y el dióxido de carbono crean una temperatura adecuada al planeta para que exista la vida tal como la conocemos. Pero, debido a las máquinas, desde la revolución industrial, cuando se comenzó a quemar el carbón, grandes cantidades de CO2 se liberaron a la atmósfera. Esto juntamente con el parque automotor, juntamente con la industria de la metalurgia, ¿no? La metalurgia, la siderurgia, con las industrias del cemento, todas ellas liberan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Qué está trayendo como consecuencia esto? Que la concentración de CO2 en el planeta se incremente. Este incremento de la concentración de CO2 en atmósfera trae como consecuencia el incremento de la temperatura en el planeta. Y como consecuencia el incremento del efecto invernadero. Y ese es el problema, el incremento del efecto invernadero. Entonces, incremento del efecto invernadero, ese es el efecto. La procedencia: parque automotor, siderurgia, cementeras, etc. Otro contaminante que tenemos acá son los llamados freones. Los freones son moléculas que tienen carbono, cloro y flúor. Estos freones son moléculas que se consideraron en un inicio como amigables al medio ambiente, porque no dañaba a las plantas, ni a los animales, ni al hombre. Años después se descubrió que los freones subían a una altura, ¿no?, a una altura de 10 a 15 kilómetros, donde se encuentra nuestra capa de ozono, y en la estratosfera, en la capa de ozono, reaccionaba con la radiación ultravioleta, formando los llamados cloro radical. Entonces los freones, mediante interacción con la radiación ultravioleta, generan cloro radical. Y estos cloros radicales destruyen la capa de ozono. Lo que ha pasado a la actualidad es que ha habido un adelgazamiento de la capa de ozono. Entonces hemos perdido mucho ozono. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestra capa de ozono? Se ha adelgazado, ¿no? Ha habido un adelgazamiento de la capa de ozono. Esto debido a los freones, ¿no?
específicamente a los cloro radical. Entonces ha habido una destrucción de la capa de ozono, ¿no? Procedencia, ¿dónde se utilizan los freones? Sistemas de refrigeración, aire acondicionado, aerosoles, etc. Otro contaminante son los llamados detergentes. Los detergentes dentro de su composición tienen los llamados polifosfatos. El fosfato viene a ser un nutriente para las plantas y las algas. Entonces, estas plantas acuáticas o algas se nutren de los fosfatos. Entonces, cuando se vierte detergente al río o a un lago, las algas o las plantas se desarrollan, trayendo como consecuencia la disminución de la concentración de oxígeno en agua, la desaparición de ciertos vertebrados, etc. Entonces, los detergentes, fuente, ¿no? El lavado, ¿no? A nivel industrial, lavado de la población que se vierte a los ríos y lagos. Efecto, eutroficación. ¿Qué es la eutroficación? Es el crecimiento excesivo de plantas acuáticas, ¿ya? Ahora tenemos otro contaminante, los llamados pesticidas. Los pesticidas, hay diferentes tipos de pesticidas. Podríamos decir que tenemos en esta rama, ¿no?, a los insecticidas, plaguicidas, herbicidas, fungicidas. Entonces, ¿para qué sirve un pesticida? Un pesticida sirve para controlar a un insecto, ¿no? Un insecto, cuando se desarrolla, su población aumenta, hay que controlar a esa población. Entonces utiliza un insecticida para matar ese insecto. El problema de estos pesticidas es que hay pesticidas que tienen un tiempo de biodegradación muy alta, como de 10 años, 8 años, 5 años. Entonces, para que el suelo no se cure, se remedie, necesita 5 años o 10 años para hacer un proceso de remediación. Y ese es el problema del uso de estos pesticidas, que son muy fuertes, de amplio espectro. Entonces, los pesticidas, procedencia, ¿no? La procedencia va a ser cuando se funiga una plantación. Fijación en los tejidos lipídicos. Claro, el problema acá es cuando uno consume un producto con un pesticida muy resistente, uno lo puede estar consumiendo. ¿Y dónde se va a fijar? Se va a fijar en el tejido lipídico. Bueno, esos serían los contaminantes, su procedencia y el efecto que pueden traer. Ahora vamos a continuar con la potabilización del agua. El agua tiene que tener ciertas características para el consumo humano, ¿no? No debe tener contaminante biológico, no debe tener contaminante físico, no debe tener contaminante químico. Entonces, las características del agua para consumo humano, ¿no?, son la eliminación de estos 3 tipos de contaminantes: físico, químico y biológico. Para lo cual, para el procesamiento del agua se tienen las siguientes etapas. Tenemos represamiento de las aguas del río. Se desvía de su cauce natural el agua del río. 2. Separación de sustancias voluminosas. Se coloca en el camino del río rejas. Estas rejas, ¿no?, estas rejas sirven para retener cuerpos voluminosos, como bolsas, botellas, etc., ramas. 3. Sedimentación de arenas. El agua del río trae partículas en suspensión. Lo que se busca es que estas partículas sedimenten por efecto de la gravedad. Entonces se deja un tiempo para una sedimentación. Precloración. Esta agua que ya sedimentó se le agrega cloro. El cloro sirve para eliminar al contaminante biológico. Embalsamiento. Se almacena el agua. Coagulación y floculación. La coagulación significa que hay partículas que todavía dejan turbia el agua. Para aglomerarla, juntarlas, se utilizan los coagulantes. Por ejemplo, el alumbre. Por ejemplo, el sulfato ferroso, el sulfato férrico. La coagulación es unir a estas partículas que están dispersas. La unión de estas partículas dispersas permiten su efecto sobre la gravedad y van a sedimentar. La decantación. Se separa el agua de estos flóculos. La filtración. El agua todavía tiene turbidez, todavía tiene partículas muy diminutas. Entonces se utiliza un filtro que deja pasar el agua, pero no deja pasar estas partículas. Y en esta etapa se logra la clarificación. Entonces el agua ha sido clarificada.
9. Desinfección. Se le agrega nuevamente cloro, ¿no? Una etapa de cloración para eliminar carga bacteriana. Y finalmente, el almacenamiento del agua para abastecer a la ciudad.